Hola, hola Kifusionados, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy quiero compartir contigo qué es la biodescodificación y cómo podemos sanar a través de la biodescodificación. Cómo nos puede ayudar la biodescodificación biológica en nuestra vida y en nuestros conflictos y en nuestros problemas de salud. Y lo primero que necesitamos saber es qué es la biodescodificación, porque muchas personas seguramente tienen información, han escuchado, pero en verdad no saben lo que es la biodescodificación. La biodescodificación viene de una historia que voy a compartir contigo, pero principalmente lo que nos dice la biodescodificación es que un conflicto emocional, una situación vivida en soledad, en aislamiento de alto impacto, que llamamos bioshock, es el principio que genera a una adaptación que llamamos enfermedad. Dicho de otra manera, yo no he podido resolver ese conflicto, esa vivencia o esa experiencia que he vivido en soledad y mi cuerpo le ha dado un significado a esa experiencia, a esa vivencia y ha buscado una adaptación, una solución biológica a esa adaptación. Esa solución es lo que le llamamos enfermedad. Si lo vemos desde kinesiología holística, que es uno de los campos en los que nosotros trabajamos en Método Kifusion, la kinesiología holística lo ve como un desequilibrio. Los desequilibrios pueden estar a todos los niveles, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel energético, desde los patrones de pensamiento, desde la parte eléctrica o electromagnética. Dicho de otra manera, vemos en la totalidad a la persona. Cualquier impacto que vivimos o cualquier conflicto que vivimos nos afecta normalmente a varios o algunos de estos campos que te he mencionado. Pero, ¿desde dónde nace la biodescodificación biológica? Y la verdad viene desde muchos años atrás. No sé si conoces las flores de Bach. El señor Bach era un doctor inglés que fue descubriendo a través de la enfermedad de su mujer de cómo distintas plantas, árboles, generaban un resultado emocional en las personas, daban una solución a ese conflicto que estaba viviendo esa persona. Y trabajaba a dos niveles, las plantas, las flores de Bach, que de hecho las utilizamos en sesión para cerrar y anclar el trabajo que se ha hecho en sesión, ¿sí? Operan de dos maneras. Una, ayudan a que la química de mi cerebro, dicho de otra manera, que mis emociones se puedan gestionar y regular de una manera más sencilla. Me ayuda a segregar esos neurotransmisores con enfoque, con un objetivo emocional específico. Y segunda, me ayudan desde la parte vibracional, desde la parte energética de la planta, a estar en ese estado energético, a estar en ese estado emocional de vibración que me permite o que me da cada una de las distintas 38 flores de Bach. Entonces, ese es el inicio, donde hacemos la conexión, donde las emociones, ¿sí?, hacen un resultado o tienen un resultado en mi cuerpo físico, lo que llamamos una enfermedad. De ahí nos vamos al doctor Hammer. No sé si conoces Nueva Medicina Germánica, te recomiendo que lo busques. Es increíble el estudio que hizo este señor, murió hace poquitos años, pero fue un trabajo interesantísimo. Él da 5 leyes férreas del cáncer, donde sí o sí en todos los casos se cumplen. Y él identifica a través de un foco de Hammer que está en la cabeza cada vez que hay una enfermedad. Él puede identificar dónde esté el foco de Hammer, en la parte que esté en el cerebro, cuál es la enfermedad, cuál es el cáncer que está relacionado en el 100% de los casos. O sea, dice que cuando hay un conflicto emocional vivido en soledad, en aislamiento y donde no he encontrado yo una solución, ¿sí?, se muestra a 3 niveles, a nivel psicológico, a nivel físico y a nivel emocional. De esas 3 maneras es donde esa información se graba. Y él, a través, como decía, del foco de Hammer, te puede decir cuál de estos cánceres estás viviendo simplemente viendo la radiografía del cerebro y viendo dónde está alojado ese foco de Hammer. De ahí nos saltamos a muchísimas personas que estudiaron con el doctor Hammer y nos vamos a un escalón más donde se empieza a identificar que cada enfermedad está asociado a distintos conflictos o significados que le damos, en este caso, desde la parte mental y emocional. O sea, la simbología, el significado y el poderlo vivir y no encontrar una solución, de eso nos habla biodescodificación, ¿no? Como una enfermedad puede ser resultante de distintos conflictos emocionales. Y hablamos de 4 etapas, ¿no? 4 etapas embrionarias donde la evolución, ¿sí?, me hace darle un significado diferente
a la enfermedad, donde hablamos de desvalorización, donde hablamos de relaciones personales, de donde hablamos también de la seguridad que nos proporciona o nos sentimos en algún momento. Entonces, ¿qué nos permite biodescodificación biológica? Identificar cuál es el conflicto para poder darle solución, dando solución a ese conflicto. ¿Qué nos permite biodescodificación biológica? Dar una solución a ese conflicto, pudiendo identificar que tengo un conflicto y que es el origen, ¿sí? O que es algo que está sumando a mi enfermedad. De ahí nos vamos con Eric Corbera, que nos habla también de biodescodificación biológica. Él le ha cambiado el nombre para poder venderlo de otra manera, pero al fin y al cabo es lo mismo. Él pone en esa parte el curso de milagros, pone también la parte más de la fe con Dios desde la perspectiva que él tiene, y está muy buena también, ¿ok? Y también un punto para mí muy importante es la epigenética. Te recomiendo un libro del doctor Bruce Lipton, que es La biología de las creencias, que justamente nos habla de cómo la célula, ¿sí?, el entorno energético y el entorno emocional, que es la química de la célula, cambia, en este caso, cómo se activan y se desactivan los genes de la célula. Dicho de otra manera, en función de cómo yo me sienta, la célula se va a comportar de una manera o de otra. De eso nos habla la epigenética. Si juntamos todo eso, ahí es donde podríamos identificar qué es biodescodificación, ¿no? Y poder entender de qué manera nos puede ayudar en nuestra vida. ¿Te gustaría saber cómo te puede ayudar? Adelante. Vamos a ver cómo te puede ayudar biodescodificación biológica en tu vida. Y la primera pregunta sería, ¿tienes una enfermedad? ¿Tienes algún desequilibrio que tú puedas llamar como enfermedad o alguna sintomatología que te han dicho que tienes los médicos? Ese es el primer punto, ¿no? Sé que tengo tal cosa, por ejemplo, un quiste en tal parte. ¿Qué es lo que primero que necesito saber? Es qué conflictos están asociados a esa enfermedad. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Con un diccionario de enfermedades o un diccionario de biodescodificación. Si no lo tienes, contáctame para que te lo pueda enviar y compartir, ¿ok? Después, lo siguiente que necesitamos saber es, primero, que tengo un conflicto y poder identificar que hay ese conflicto. Y en esa parte a veces nos cuesta muchísimo de manera consciente, porque estas programaciones están operando a nivel subconsciente, que es lo que con método Q-Fusion buscamos resolver, ¿no? ¿Cuáles son esas creencias, cuáles son esos programas que están a nivel subconsciente operando? Por lo tanto, en método Q-Fusion tenemos herramientas para poder identificarlo con el test muscular de kinesiología, por ejemplo, ¿sí? Y una vez hemos identificado ese conflicto, nos vamos a ir a buscar cuál es el origen de ese conflicto. ¿Por qué le di ese significado? ¿Por qué se quedó bloqueado esa emoción si es que es un bloqueo emocional? ¿Por qué me sentí de tal manera? Todo, ¿no? Desmenuzar un poquito lo que necesitemos desmenuzar para poder identificar qué fue ese conflicto y después saber el origen de ese mismo conflicto. La tercera parte sería poder dar solución al conflicto emocional, ¿no? Por ejemplo, si fue porque papá me hizo sentir desvalorizado porque no le di importancia al resultado de un examen, lo que necesitamos es resolver ese conflicto. Y ahí es donde empieza la parte maravillosa y mágica. David, ¿cómo resuelvo un conflicto que viví hace 25 años? Pues tenemos dos cosas muy importantes. Primero, tu subconsciente funciona en presente. Dicho de otra manera, si me pegaron, me escupieron y me violaron, como siempre digo en terapia, tu subconsciente lo está viviendo en presente porque no has resuelto ese conflicto. Dicho de otra manera, es como si estuviera pasando ahora. Lo segundo, para el subconsciente, él solamente tiene cosas que le agradan o que le desagradan, ¿no? Si me sentí desvalorizado, evidentemente lo que voy a querer es sentirme valioso, valorizado, amado, ¿no? Algo similar a eso. Por lo tanto, es muy fácil entender cómo resolver ese conflicto. Necesito darme valor, ¿no? Entonces hay distintas herramientas que te voy a ir compartiendo en el canal, ¿sí? Donde tú vas a poder hacer esos cambios, donde tú vas a poder dar solución a ese conflicto para poder dejar atrás esa información biológica que tiene tu cuerpo y poder integrar una nueva información
por ejemplo, el yo soy valioso en este ejemplo que te ponía, y poder que ese valor que tú vas a empezar a sentir y que se va a integrar a todos los niveles, a nivel físico, emocional, energético y desde el patrón de pensamiento, ese cambio es el que va a generar el resultado diferente, es el que va a hacer que la enfermedad empiece a cambiar. Y ahí empezamos en la otra parte, que es, por último, la parte 4, que es donde vas a entrar en un proceso de sanación. ¿Significa que no tengo que ir al médico? Depende de la enfermedad que tengas. Esto va a ser una ayuda extra a eso que ya estás haciendo, ¿vale? Cada caso va a depender muchísimo del estado en el que esté y de los síntomas que tú tengas. Si lo vemos desde las experiencias del Dr. Hammer, nos dice que el tiempo que he tardado en resolver este conflicto, imagínate 2 años, ¿sí? Voy a tardar otros 2 años en la fase de resolución del conflicto. O sea, desde que se produjo el BioShock hasta que he podido resolver el conflicto, voy a vivir una etapa exactamente igual en el tiempo. Pero eso no siempre es real, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el conflicto está asociado a otros conflictos y necesito resolver esos conflictos periféricos que tengo al conflicto principal. Porque hay agravantes o hay acelerantes que me permiten ir más rápidos en esta resolución de conflictos. Pero en esencia, estos 4 pasos son los que vas a tener que hacer para poder dar una solución a esta enfermedad que estás viviendo, dar una solución a este conflicto que todavía no has podido resolver. Si te ha gustado, compártelo. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.